días con todos. Estamos para entrar a estudiar el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Antes de entrar a esto hay que hacer un pequeño resumen del capítulo 20, los versículos 10 al versículo 15, porque estos versículos reflejan el fin de una era, el fin de la humanidad en esta tierra como la conocemos hasta ahora. Han pasado 1000 años y después de los 1000 años el diablo se vuelve a soltar para tratar de librar una batalla final con Dios y termina esa batalla con la victoria final de Dios. Es decir, el capítulo 20 termina básicamente diciendo es el fin de la era de la humanidad como la entendemos. Hay varios aspectos que debemos analizar. Apocalipsis 20, de los versículos 10 en adelante. Apocalipsis 20, versículos 10 en adelante. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El fin del diablo llegó. El diablo es lanzado ahora en el lago de fuego y azufre. Estuvo durante 1000 años en el abismo. Ahora es lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta. Juntos conformaban la Trinidad diabólica. Y son lanzados al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el versículo 11 se nos menciona el gran trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco, es decir, toda la humanidad, muertos, todos vivos, todos resucitados, todos presentándose delante del gran trono blanco para el gran juicio final. Y dice el texto en el versículo 11, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. El gran juicio final. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En este texto ya lo hemos explicado anteriormente. El libro de la vida, ese es el libro que está sellado con 7 sellos, donde está escrito los nombres de todas las personas que son salvas por la sangre de Jesucristo. Para tú poder entrar a la presencia de Dios, tu nombre tiene que estar inscrito en este libro. Y este libro de acá contiene los nombres de todas aquellas personas desde el inicio de la humanidad que volvieron sus ojos al Señor y buscaron en el Señor perdón, buscaron en el Señor salvación, buscaron en el Señor vida eterna. Entonces, en el libro de la vida está escrito el nombre de aquellos que son salvos. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, no entras a la presencia de Dios. Pero el texto dice que los libros fueron abiertos. ¿De qué habla esos otros libros? Cada uno de estos libros, otros libros que fueron abiertos, cada uno de nosotros es un libro en sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su propio libro, donde es registrado lo que has hecho, lo que has dejado de hacer,
las bondades, tus maldades, los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a Cristo, todos nuestros pecados han sido limpios por la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto tu libro será abierto. Pero cada vez que quieran mencionar tus pecados del pasado, Jesucristo se pondrá en pie y dirá: yo pagué por ese pecado, mi sangre limpia. Pero para los otros, para cuyos nombres, las personas, sus nombres no están escritos en el libro de la vida, para ellos cada uno es acompañado de su libro, donde está registrado todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Lo que hicimos a escondidas, lo que hicimos abiertamente, lo que dejamos de hacer, que debíamos haber hecho, etc. Todo está registrado en esos otros libros. Entonces el texto dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el versículo 13 nos menciona algo interesante. Nos dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muertes y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar, la muerte y el Hades se les nombra como lugares donde están depositados los muertos. Y dice que ellos se entregan a sus muertos para ser juzgados. El juicio final, este es el juicio final. El versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Son tratados como si fueran personas, ¿no? Porque dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Son destruidos. El lugar de los muertos es destruido. La muerte también es destruida. Quiere decir que ya no habrá más muerte. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos indica que con el capítulo 20 se terminó la era de la humanidad como la conocemos. La era de la humanidad conocida con diablo, maldad, naturaleza pecaminosa, muerte, condenación, todo ese aspecto de la humanidad ha llegado a su fin. El diablo ya está en el lago de fuego, la muerte, el Hades también, y por lo tanto esa era ha pasado. Pero para que ocurra esto que estamos leyendo, primero tienen que transcurrir 1000 años, que es el milenio. Por eso cuando la gente te diga, últimamente te diga, se viene el fin del mundo, no se viene el fin del mundo. Se viene la gran tribulación, sí, se viene la segunda venida de Cristo también, y luego cuando el Señor venga a reinar, va a haber todavía una época de 1000 años, y recién después de esa época de 1000 años, la era de la humanidad como la conocemos terminará y dará a luz a una nueva era. Y el capítulo 21 nos menciona esa nueva era, ese nuevo sistema en el cual vamos a vivir. Así que vamos a leer en el capítulo 21 de Apocalipsis algunos aspectos que nos van a llamar mucho la atención. Primero el versículo 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué se referirá? Hay
dos posibilidades, ¿no? Una es que esta tierra y este cielo sean renovados, cielos nuevos, tierra nueva, que haya una nueva creación, que Dios con su poder creador forme algo distinto, porque dice, al final dice, no habrá mar. Ya, el mar ya no existía más. Y nuestros cuerpos, las plantas y los animales, que están compuestos de agua, estamos hablando de este cuerpo. Este cuerpo está compuesto de agua y necesita agua para sobrevivir. Pero no estamos hablando de los cuerpos resucitados. Los cuerpos resucitados no necesitan agua para vivir. Los cuerpos resucitados tienen una nueva estructura. Vamos a pensar en Jesucristo. Jesucristo murió, resucitó, y cuando se aparece a sus discípulos tiene características sobrenaturales. Puede moverse de un lugar a otro, puede atravesar paredes, puede atravesar puertas, aunque tenía las marcas y las huellas de las heridas de la crucifixión. Sin embargo, se sanó rápidamente, en 3 días estaba recuperado. Entonces la Biblia, cuando menciona los cuerpos de corrupción, habla de este cuerpo, el cuerpo carnal, que se pudre, que se malogra, que es un cuerpo que se corrompe, ¿no es cierto? Y por eso la vejez y las enfermedades. Pero dice la Biblia que con la resurrección recibiremos cuerpos inmortales e incorruptibles. De ahí que en esos nuevos cielos y nueva tierra probablemente no sea necesaria el agua. Probablemente no sea necesaria el agua, o nuestros cuerpos no necesiten este tipo de agua para sobrevivir. Entonces dice cielos nuevos, tierra nueva, y el mar ya no existía más. Isaías mencionó esto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es interesante. El profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 17 y 18. Isaías capítulo 65, versículos 17 y 18. Dice: He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El profeta Isaías, cientos de años antes de Cristo, menciona los cielos nuevos y la nueva tierra. Y el mismo Isaías, en el capítulo 66, el versículo 22, dice, 66, 22 dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Nuevamente Isaías menciona los cielos nuevos y la tierra nueva que vienen después del juicio final ante el gran trono blanco. Pedro, el apóstol Pedro, sabía de esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 en adelante. 2 de Pedro 3, versículos 5 en adelante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
¿Notan? Versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pedro está hablando de la gran tribulación que hemos visto anteriormente. Hemos visto las plagas, hemos visto todo lo que ocurre con las copas de ira de Dios, toda los cataclismos, etcétera, que van a ocurrir. Y luego en el versículo 13, Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, viene la exhortación, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo tanto, esperando estas cosas, procurar con diligencia, procurar con vehemencia, procurar con cuidado, metódicamente, sistemáticamente, buscar ser hallados cuando Él venga, ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Así que el profeta Isaías sabía de los cielos nuevos y la tierra nueva, Pedro lo sabe, Juan lo está mencionando ahora en Apocalipsis, así que después de ese milenio, después del gran juicio ante el trono blanco, tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Volvamos a Apocalipsis, al capítulo 21, y vamos a leer el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y brotan preguntas y no tenemos respuestas. La santa ciudad, una ciudad que desciende del cielo, no será construida, llega ya construida completamente, se le llama la Nueva Jerusalén. Hay cosas que la Biblia no explica y no sabemos de qué puede estar hablando, pero en el versículo 3, por ejemplo, nos dan algunas características de esta ciudad. En el versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Se le menciona a esta nueva ciudad como el tabernáculo de Dios con los hombres, que Dios morará con ellos, que ellos serán su pueblo, que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo importante, el énfasis de este texto que acabamos de hablar, es que Dios está presente. O sea, se está enfatizando la presencia de Dios. Hoy en día es igual. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en las iglesias. Cuando hay la presencia de Dios es distinto. Dios cambia el ambiente, Dios cambia corazones, Dios cambia circunstancias. La presencia de Dios hace un cambio. Entonces el versículo 3 de Apocalipsis lo que nos enfatiza es que parte de esta nueva ciudad, la presencia de Dios es latente. En el versículo 4 de Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en las primeras cosas. Y cuando pasen estas primeras cosas y llegue la Nueva Jerusalén, dice el texto que enjugará Dios toda lágrima de ellos. En esa Nueva Jerusalén ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá ningún tipo de clamor y ya no habrá más dolor. O sea, es una estructura completamente distinta, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de la humanidad como la entendemos ahora. Es otra era, es otro tipo de convivencia, es otro tipo de circunstancias. Recuerden, ya no está el diablo para engañar, ¿no? Y las personas que decidieron darle la espalda a Dios también fueron desechadas. Entonces, en este momento estamos en una situación sui generis, una nueva Jerusalén con la presencia de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, y en ese nuevo ambiente, dice, enjugará Dios toda lágrima, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá ningún tipo de clamor, ya no habrá más dolor, etc. En el versículo 5, sale una voz del trono de Dios del cielo y dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En este versículo hay dos afirmaciones que son impactantes. La primera dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esto me hace recordar a 2 Corintios 5:17, ¿no? Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Dios tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Nuestras vidas, a veces nuestros matrimonios, a veces nuestras familias, nuestras empresas, a veces entramos en crisis, en tormenta, en conflicto. Nunca olvidemos que si buscamos a Dios sinceramente y de corazón, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Las relaciones interpersonales, las relaciones conyugales, nuestro futuro, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y la segunda frase que se menciona en este texto es: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Como que Dios le está diciendo a la gente: no dudes, no dudes, porque lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Y la voz sale del mismo trono de Dios, ¿no? El que estaba en el trono dijo, ¿no? Son palabras de Dios mismo. Si esto no llega a ocurrir, es que Dios es mentiroso. Entonces esta frase está como diciendo: hey, abran los ojos.
están escuchando lo que va a ocurrir y es absolutamente verdad lo que estoy diciendo porque sale del mismo trono de Dios. Todo lo que ustedes están escuchando así va a pasar, ¿no? En el versículo 6 de Apocalipsis dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tomen nota de tres cosas. Tres cosas. El que está hablando dice, hecho está. Lo que acabamos de mencionar. Ya terminó la primera era de la humanidad. Hecho está, ya terminó. Se acabó, ¿no? ¿Y quién dice esas cosas? Dios mismo. Se describe como el alfa y la omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin de las cosas. El universo no gira alrededor del hombre. La humanidad, quizás los filósofos, los sociólogos, muchos científicos nos han hecho creer que el mundo gira alrededor de nosotros, que nosotros somos el centro del universo y que todo tiene que girar a mi alrededor. Según la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el centro del universo. Él es el principio y el fin de las cosas. Y ojalá entendamos eso en nuestras propias vidas. Que Él es el centro del universo y debe ser el centro de mi vida también. No es el hombre, no son mis hijos, no es mi familia, no es mi trabajo, no es mi negocio. El centro de todas las cosas es el alfa y la omega, el principio y el fin, Dios mismo. En segundo lugar, este texto que acabamos de leer dice que Dios le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y esto se remonta al texto de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. La mujer samaritana, como tú siendo judío y varón, hombre, me pides a mí de beber. Y Jesús le contesta y le dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías a mí. Y yo te daría agua, ¿no?, que brota del corazón y no tendría sed jamás, ¿no?, le explica Jesucristo. Eso es lo que está hablándose de este pasaje. El alma del hombre está sedienta, pero para ser satisfecha necesita beber del agua de vida que viene del corazón del Señor. Quiere decir que Él satisface toda nuestra necesidad. Toda nuestra necesidad es satisfecha por el Señor. Cuando uno se muere de sed y tomas agua, entonces este texto lo que quiere decir es que en Jesucristo realmente encontramos lo que satisface toda nuestra sed interior. Y tercero, dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. ¿Saben que ustedes que hay que luchar hasta el final por la fe? Si hay algo que el diablo quiere es que nos apartemos de la fe, que dejemos la fe, que nos inventemos nuestra propia fe, que vivamos la fe no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que a mí se me ocurre,
de acuerdo a lo que mis amigos me dijeron, o de acuerdo a mis intereses personales. Que moldeemos, que hagamos un molde de fe, y yo soy cristiano a mi manera y vivo el cristianismo a mi manera. Y el diablo lo que quiere es eso, para apartarnos del Señor. Porque hay un solo evangelio, hay una sola forma de vivir la fe y está en la palabra de Dios. Entonces, hay que luchar porque el diablo va a tratar de alejarte y sacarte de tu fe. Cuando Pablo está para morir, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vas a tener tantos enemigos en la vida que van a querer alejarte de la fe o enfriar tu fe, ¿no? Así que hay que luchar para mantener la fe viva hasta la victoria final. En Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 4. Hebreos 12, versículos 3 al 4 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Quién de nosotros ha tenido que luchar por su vida para mantener su fe? ¿Quién de nosotros ha tenido su vida en peligro por la fe en Jesucristo? Ninguno. Mucha gente le está pasando esto en Asia, en los países árabes, en la misma India, en África. Pero los que vivimos en Occidente, no nos ocurre esto. Luchar hasta el final por tu fe. Y luego dice que estas personas heredarán todas las cosas. Heredarán todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. La Biblia menciona que somos coherederos con Cristo. Todo lo nuevo que vamos a recibir en el reino de Dios como herencia de Cristo lo va a compartir con nosotros. Versículo 8, y aquí hay que poner un punto alto acá. Versículo 8. Pero los cobardes, los que no fueron valientes, los incrédulos, los que no creen, los abominables que se hacen aborrecer por Dios, por su conducta, por su comportamiento, los homicidas, asesinos, incluyendo los que matan niños no nacidos, los fornicarios, que tiene que ver con la práctica de libertinaje sexual en todas sus variantes, los hechiceros, acá es la palabra farmaqueos, que son los que usan fármacos para vivir, idólatras, que practican todo tipo de idolatría, cualquier cosa que ocupa el primer lugar en tu vida es tu Dios. Y los mentirosos, la palabra utilizada acá es pseudos, los falsos, los disfrazados. ¿Qué va a pasar con ellos? Le harán compañía al diablo. Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces olvidamos que la santidad es un tema en la Biblia. Y es un tema real. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo definimos la santidad? La santidad significa adorar a Dios, honrar a Dios y servir a Dios. Esas tres palabritas juntas. Y la Biblia menciona la santidad muchísimas, pero muchísimas veces, como un requisito para poder entrar ante el trono de Dios. Dios es santo, Dios no va a permitir que nadie entre delante de Él sin santidad. Por eso la obra de Cristo en la cruz
es tan importante para que su sangre nos limpie, porque sin su sangre no somos santos, sin su sangre somos pecadores. La sangre de Cristo nos limpia y por eso por la sangre de Cristo es que podemos entrar ante el trono de Dios. Pero también la sangre de Cristo que nos ha limpiado significa que tenemos que vivir una vida digna y santa para el Señor, una vida adorando a Dios, una vida honrando a Dios y una vida sirviendo a Dios. No juguemos con la santidad. La gente cree que la santidad es un tema pasado de moda y los muchos pastores ni siquiera la tocan en las prédicas o en la iglesia. Ni siquiera tocan ese tema porque tienen miedo a que la gente se espante y se vaya. Nadie quiere escuchar del pecado, dicen, nadie quiere escuchar del pecado. Y hay gente que va a la iglesia y nunca escucha del pecado. Pero dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y hay que explicar acá algo. La obra de Cristo Jesús en la cruz me santifica. Es decir, me coloca delante de los ojos de Dios como si yo fuera un santo. Pero al mismo tiempo produce en mí un carácter que anhela santidad. Sed santos como yo soy santo, escribe Pedro en su epístola. Quiere decir que por la sangre de Cristo puedo entrar ante el trono de Dios y delante del trono de Dios pararme porque la sangre de Cristo me ha santificado. Pero al mismo tiempo estoy en un proceso porque anhelo la santidad real. Tengo la posición delante de Dios, pero me falta cumplir la función. Y por eso nosotros, cuando tú has sido realmente tocado por el Señor, la santidad es un tema que te preocupa, porque quieres honrar a Dios, quieres adorar a Dios y quieres servir a Dios. Y estas categorías que acabamos de leer, ¿pertenezco yo a alguna de estas categorías? Cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso. ¿Entendemos lo grave que es ante los ojos de Dios practicar estas cosas? Dios es amor, pero al mismo tiempo aborrece estas cosas. Algunos dicen, no, Dios es tanto amor que Él cubre todos los errores. ¿Sí? ¿Lo harías tú? ¿Tú crees que Dios es tanto amor que perdonaría simplemente porque se le ocurrió así? ¿Perdonaría a un pedófilo que ha violado niños? ¿Tú crees que un pedófilo que ha violado niños merece el amor de Dios? No. ¿Tú crees que una persona que es continuamente es malvada, merece el perdón de Dios? No. ¿Merece el amor de Dios? No. Por el amor de Dios, Dios le da la oportunidad de salvación. Eso es sí. Por el amor de Dios, Dios le va a dar oportunidad de arrepentirse, de convertirse de sus pecados, de buscar a Dios. Pero cuando alguien consciente y voluntariamente quiere practicar estas cosas, que creen que Dios voltea, hace la mirada loca y el amor de Dios pasa por alto tremendas ofensas. No, no es así. El amor de Dios es grande, pero también su santidad. El amor de Dios se manifiesta en misericordia, pero la santidad de Dios se manifiesta en juicio. La Biblia menciona que estas cosas no agradan a Dios, y una persona que conscientemente las practica muestra que el Señor no está gobernando en su corazón. Algunas de las características que hemos leído. Los incrédulos. ¿Por qué? Y eso es para discutirlo, ¿no? ¿Por qué los incrédulos ofenden tanto a Dios que merecen tener su parte en el lago de fuego? ¿Por qué los homicidas, toda esta gente que está luchando a favor del aborto
o toda esta gente cuyas prácticas políticas y económicas están haciendo morir a miles de niños en África por inanición, por desnutrición. ¿Por qué esa gente merece tener su parte en el lago de fuego? ¿Por qué los idólatras ofenden tanto a Dios que merecen tener su parte en el lago de fuego? ¿Por qué los mentirosos ofenden a Dios tanto que merecen tener su parte en el lago de fuego? Acá hay un tema. El mundo necesita urgente escapar del lago de fuego. Todas estas prácticas que hemos visto son muy comunes hoy en día. Y tenemos que decirle a la gente que hay un juicio, que hay un castigo, que Dios es santo, pero que también el amor de Dios les da oportunidad de arrepentimiento y de perdón. Eso es el Evangelio. Tenemos que decirle al mundo, porque el mundo se está encaminando hacia ese final terrible. Si alguien toma el camino de Dios arrepentido, obtiene perdón de sus pecados y obtiene escapar del lago de fuego. Bien. Y ahora desde el versículo 9 hasta el versículo 27. Acá hay una descripción de la Nueva Jerusalén. Es simplemente una descripción. Hay algunas cosas que podemos sacar, pero básicamente vamos a hacer una lectura minuciosa y detallada para conocer esa Nueva Jerusalén que viene después del gran juicio en el trono blanco. Empezamos con el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aparentemente esta ciudad va a reflejar, va a brillar en una manera impresionante. El fulgor es semejante al de una piedra preciosísima por la gloria de Dios. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habita conmigo tenía una caña de medir. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. La ciudad aparentemente es un cubo. Un cubo. Si hacen un cálculo de lo que es un estadio, un estadio medía más o menos 185 metros. Quiere decir que 12,000 estadios que se mencionan en este texto vienen a ser 2,220 kilómetros de largo. Y esto
si multiplicamos en área plana, por ejemplo, 2.220 kilómetros por 2.220 kilómetros, son 4.928.000 kilómetros cuadrados. Suiza tiene solo 41.000. Esto significa que la Nueva Jerusalén, solamente pensando en área, o sea, en área plana, tendrías 120 veces más grande que Suiza. Serían 120 Suizas en términos planos, pero recuerden que es un cubo. En el versículo 17 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Un codo tiene 52 centímetros, 144 codos tienen 75.6 metros, y calculando 3 metros por piso, estaríamos hablando de una altura de un edificio de unos 25 pisos de altura, más o menos. Vamos al versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y en fin, ustedes pueden seguir leyendo, sigan leyendo, hasta el versículo 26. Y esto simplemente va describiendo la Nueva Jerusalén. Yo voy a terminar con el versículo 27, que dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, los únicos que podrán entrar ante la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente se repite el mismo tema. Y la pregunta es esta: ¿estás absolutamente seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Sabes cómo se ve eso? Es fácil. Anda a la palabra y fíjate cuáles son características naturales de un hijo de Dios. Un libro que les recomiendo para leer es la primera epístola de Juan, porque hay varios textos ahí donde Pablo dice, por ejemplo, dice, el que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay muchos textos que dicen que el que guarda los mandamientos es el que ha conocido a Dios. Si no guarda los mandamientos es que todavía no has conocido a Dios. Entonces les invito a hacer un estudio de Primera de Juan y analizar el texto bajo esta pregunta: ¿cuáles son las características naturales de alguien cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida? Y si dudas que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, anda a tu casa, cierra tu puerta, arrodíllate delante de Dios y clama para que Dios te dé la oportunidad de nacer realmente, espiritualmente de nuevo, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que Dios les bendiga.